¿Qué tal? Muy bienvenidos una vez más a este programa de Pensamientos y Diálogos del Jueves, de Siguiente Página. Mi nombre es Palemón Camus. Usted puede ver un poco más de nuestro material o diálogos con otras personas. Claro. Que hemos aprendido mucho de ellos, así como el material impreso que tenemos. Puede verlo ahí en siguientepagina.com o también en Amazon. Y es pues siempre para mí es un honor tener gente Claro. invitada, tener gente que yo considero hombres, mujeres de Dios. Gracias. Que han aportado desde hace tiempo mucho al cuerpo, a la iglesia, al medio, a la sociedad, etc. Y en esta ocasión, para mí es un honor presentar a un amigo, a Sergio Cruz, a quien conozco desde hace unos 26, 28 años, ¿no? Más o menos. Más o menos. Más o menos. Desde el grupo de jóvenes de Así amistad. Así es. Sí, ¿verdad? Así es. Y estamos hablando ya hace tiempo y Sergio era parte, o era uno de los líderes del grupo de oración del grupo de jóvenes de amistad con Eric y Gloria Vázquez. Así es. Uno de los grupos de jóvenes que he visto más activo, eran como 1000 jóvenes, ¿no? Éramos 1000 jóvenes, efectivamente, sí. Un promedio de población de 800 por cada fin de semana. Muy interesante. Sí, sí. Me acuerdo, divididos en 12 tribus para poder pastorear. Sí. Me gustó eso, para poder pastorear sí. a los jóvenes, no nada más entretener, no nada más darles qué hacer el sábado, sino discipular. Y yo me acuerdo de muchísimas cosas que nos pasaríamos aquí platicando. Sí. Fue uno de los puntos medulares de la visión de Eric, que aprendimos a amar, a respetar, juntamente con Gloria, ¿verdad? Sí. Pero él nos equipó, nos preparó para poder pastorear. Anda. Eso fue importante, y el grupo se agrupó, se ordenó en 12 pequeños grupos para poder suplir la necesidad del pastoreo. Y ahí fue donde surgió la necesidad de que hubiera líderes de jóvenes. Sí. Entonces ahí nos metió Dios en ese trabajo, y teníamos diferentes números de grupo. A mí me tocó un grupo entre 100, 150 jóvenes que nos tocaba atender, pastorear y cuidar, sobre todo en lo que era la etapa de los adolescentes y jóvenes. Okay. Y allí estuvimos trabajando cerca de 14 años, más o menos. 14 años ahí. Sí. Un buen rato. Yo me acuerdo que tú eras él o uno de los líderes de la oración de los jóvenes. Sí. Y me invitaron en algunas ocasiones a orar. Y a mí me encantaba porque había una presencia de Dios y un hambre de los jóvenes por oír a Dios, por tener la presencia, por orar. Claro. Eran unos tiempos increíbles. Yo creo que fue un tiempo importante porque valorando lo que Dios hace a través de la línea de la historia, en ese momento éramos uno de los grupos más numerosos, pero quisiera enfatizar más avivados para ese tiempo, ¿no? Tener un grupo de jóvenes de 1000 era algo que no se conocía en México. No se conocía. Y la historia de lo que es, digamos que yo estuviera en el área de oración, te la voy a compartir. Sí, dime. Estaba yo atendiendo esa área del grupo, siendo parte del liderazgo de jóvenes, y teníamos 150 jóvenes. Dentro de los 1000 me tocaba esa área, y de repente Dios me dijo: creo que estás muy cómodo. ¿Por qué no sueltas lo que tienes y dejas que otro crezca? Y me dolió, me dolió, porque yo me estaba enfocando en tener una posición, en sentirme líder de alguna forma, y Dios trabajó en mi corazón y Dios me hizo ver que eso no era algo valioso para mí.
Okay. Entonces le dejé el lugar a otro jovencito para que él pudiera crecer. Tomó ahora sí que ese grupo, los siguió atendiendo y yo me quedé sin nada. Okay. Entonces llegaba el grupo y entendí que mi valor real consistía en ser hijo de Dios y poder tener una relación con Él. De allí surgió que a finales de año Eric Vázquez nos retó a buscar a Dios para proponer algo dentro del mismo grupo, porque él tenía un corazón para desarrollar el talento y los dones de los jóvenes. Sí. Y entonces acepté el reto y me metí a orar cerca de 21 días en lo que fue diciembre. Y entonces en ese tiempo, en el 1997 promedio, Okay. Estuve orando y ayunando y Dios me dio la visión de un grupo de jóvenes con un esquema de oración diferente. Y entonces se lo presenté a Eric, me dijo, está muy padre el proyecto, pero vamos a esperar un año. Y yo le dije, de acuerdo. Él me comentó, lo importante ahorita es que me respaldes obedeciendo, sujetándote, siendo ejemplo en el grupo, y en un año platicamos. A ver. ¿Te dijo qué? Primero, espera un rato. Espera un rato. ¿Y? Y obedece, sujétate. Se parte. Se parte. Ok. Armoniosa del grupo. Del grupo, respalda esto. Ajá. Y entonces ahí empezamos a levantar lo que es el grupo de jóvenes. Para ese entonces el grupo estaba en una transición entre 450 jóvenes promedio, y entonces la oración cambió. Te hablo que las oraciones eran de entre 20 a 15 jóvenes entre semana, eran los días miércoles. Sí. Entonces, incluso las coordinaban unos amigos nuestros y vimos la necesidad de cambiarlas de entre semana a fines de semana. Yo fui en fin de semana. En fin de semana. Te tocó a ti en viernes. Ajá. Y el grupo se fue más o menos entre 50 jóvenes, porque era más propicio por el día. Sí. Y después de allí empezamos a motivarlos a orar, pero con enfoque de acuerdo a las necesidades propias de los jóvenes. Te hablo de que había jovencitos o jovencitas que tenían la necesidad de, pues, interceder porque no sabían cuál era su vocación. Papás separados, me acuerdo del caso de una chica que su papá iba a la reunión general, pero tenía dos mujeres realmente, ¿verdad? Y esos jovencitos llegaban a orar, y la necesidad de ella era un milagro de restauración de su papá. Y entonces los jóvenes nos reuníamos a orar y pedíamos ese tipo de milagros. Y después de un tiempo de 6 meses, el papá corrige su vida, se arrepiente, pide perdón a la mamá y se integra a la reunión general. Y entonces esos eran los testimonios que nosotros veíamos. Y ella pasó, dio el testimonio de lo que Dios hizo a través de la oración de los mismos jóvenes. Me gusta a través de la oración de los mismos jóvenes. Sí. Ajá. La oración definitivamente es muy importante. Claro. Sí. Hoy precisamente en Estados Unidos se festeja el Día de la Oración. Entonces por eso también en la mañana dije, Señor, estás coincidiendo todo esto porque tú has sido un pionero, digamos, un pionero en ese sentido de formar discípulos y entrenar gentes en la oración en un grupo de jóvenes con un propósito en la congregación, y que milagros sucedan por la oración de los jóvenes. Claro. Normalmente como que los padres o los adultos oramos por los jóvenes, pero me encanta lo que acabas de decir ahorita, jóvenes orando por los adultos, por los padres, por otras más necesidades que me imagino que has visto, ¿no? Sí, sí. Eso lo empezamos a ver.
Y fue bien curioso porque después de ese tiempo que yo entendí que tenía que respaldar a mi líder en el área de la congregación donde él estaba, porque él estaba pastoreando el área de jóvenes. Entonces lo empezamos a respaldar, a cubrir con nuestra oración, y así empezó. Entonces el grupo pasó de 450 a 800 jóvenes. Wow. Y él vio que había algo, y era un mover de oración. En ese momento empezamos a notar, que Dios empezó a mover a los jóvenes con un hambre y una sed por orar. Fue un movimiento que yo, después que lo estudié, me di cuenta que fue espontáneo, porque en esos mismos años nació, el ministerio de Call, del clamor. Nació el ministerio también de Cindy Jacobs, el Centro Mundial de Oración de Colorado Springs. Y entonces, pero eso nació espontáneamente en ese grupo de jóvenes, por un jovencito que tuvo hambre de buscar a Dios para que él pudiera hacer algo en su generación. Y entonces Dios me dio esa visión de un grupo distinto de oración, de acuerdo a la época y las necesidades características de los jóvenes. De acuerdo a la época, es muy interesante, de acuerdo a la época. Claro. Porque la época y las necesidades van cambiando. Sí. La necesidad de la oración jamás dejará de ser. No. ¿Sí? Nos enseña Jesús, ¿verdad? Los discípulos, sabemos que los discípulos, dentro de lo que le pidieron a Jesús, no le dijeron enséñanos a hacer milagros, no le dijeron, le dijeron enséñanos a orar. Así es. ¿Sí? Vieron, desde los mismos discípulos, vieron el poder de la oración. Y muchas veces la iglesia, los cristianos, hemos tomado la oración como un ministerio y no como una necesidad vital, así como el aire que respiramos, ¿no? Así como la comida. La oración es un área vital en nuestra vida espiritual. Sí. ¿Qué más nos puedes decir, Sergio? Ahí empezamos a ver que teníamos que reenfocar, como dices tú, la enseñanza de lo que era la oración. Muchos utilizaban la oración para pedir cosas y entonces tuvimos que llegar al fundamento. La oración es una relación de comunión con Dios, de convivencia con su espíritu, de vida entre Dios y el joven, y era lo que nosotros enfatizábamos. Dentro de esa comunión, entonces Dios se movía para resolver problemas, contestar peticiones, pero eso lo empezamos a enseñar en el grupo, y entonces el detalle fue que el grupo creció y ya teníamos 800. Y las reuniones de oración de 50 jóvenes se nos fueron a 150 por semana. Entonces ahí fue cuando Eric me dice, a ver, enséñame el proyecto. Y entonces lo vio, pero no era el proyecto, sino que había un jovencito que oraba y Dios fluía con ese espíritu de oración. Y entonces me dice, haz lo que quieras, porque él vio el fruto de esa oración que lo respaldaba. Fue bien importante, y yo quisiera hacer énfasis en un evento que tuve, porque algo que está en mi corazón, que siempre he valorado, es que yo terminé como arquitecto, y tú lo sabes. Sí, ¿verdad? eres arquitecto. Ahí está la unción. ¿Verdad? Sí. Y terminé yo en el 90, del 85 al 90 más o menos, terminé mi carrera, después hice algunas especialidades, y yo estaba en el proceso de proyectar una carrera profesional. Estaba yo terminando de trabajar en una empresa multinacional, era un consorcio americano y japonés. Era Black & Veatch y la empresa japonesa Chuo Kayatsu Corporation. Estaba yo en una posición de un cogerente, un subgerente a nivel nacional, y
estaba yo mirando la Ciudad de México, son dos eventos que quisiera yo compartir, y entonces yo estaba ahí trabajando y feliz porque era uno de mis sueños como arquitecto. Sí, Me iba como personal internacional y había algo en mi corazón y era el llamado de Dios a hacer algo en su reino que era mucho más valioso y más importante que ser arquitecto en la tierra. Y yo estaba allí esa noche viendo la Ciudad de México iluminada en una torre de cristal en un área muy buena de la ciudad, por el sur. Y yo le dije, Señor, haz lo que quieras, pero yo quiero lo que tú me has llamado a hacer. Me quedé sin trabajo, entonces dije, ¿qué onda? Estando en una posición para ser alguien, de repente te quedaste sin trabajo. Me quedé sin trabajo. Y entonces, yo creo que eso Dios lo usó, porque por el otro lado el grupo de oración seguía creciendo. Y ya teníamos 600 intercesores de jóvenes en México. Entonces, 600 intercesores de oración. De oración, jóvenes. Te hablo de adolescentes. Me acuerdo de una niña que sus papás vinieron a regañarme porque nos dijeron que estaba media mal, porque ahora se reunía a orar con algunas amigas o en su cuarto 4 horas continuas por jovencitos de otros países que estaban en persecución, en problemas. Y bueno, era impresionante cómo es que Dios traía esas cargas de oración y yo sin trabajo, yo buscando poder colocarme en otra empresa y llegué a una entrevista en la que teníamos todo preparado ahí. Yo creo que Dios lo hizo. Había una compañera del grupo de jóvenes que trabajaba en un laboratorio a nivel nacional y me dice, Sergio, están solicitando un arquitecto para el mantenimiento de todos los laboratorios a nivel nacional. Quiero recomendarte. Y yo dije, no, pues eso está bueno, ¿no? Sí, venga. Me voy a entrevistar y la persona que hacía las entrevistas escucha que traía yo prendido mi teléfono en una canción de cristiana, de un cantante cristiano. Y entonces me dice, oye, ¿tú eres cristiano? Le digo, sí. Dice, yo también soy cristiana y voy al grupo de Fernando Sosa. Me acuerdo. Tengo un programa de radio y me gustaría que la posición fuera tuya. Y entonces nos fuimos a comer, platicamos infinidad de cosas y era el proceso de la contratación. Ajá. Entonces yo estaba en una de las entrevistas nuevamente en una torre de cristal viendo hacia afuera y ahí estaba listo para que me contrataran y oí la voz de Dios. ¿Oíste la voz de Dios? Sí, y me dijo, ¿qué quieres? ¿El contrato o las naciones? Uy, 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 uy. Eso me partió y yo sabía que tenía que tomar otra decisión importante. Y yo le dije, Señor, me duele, pero quiero las naciones. Yo te pedí las naciones, porque nos habíamos reunido a orar como jóvenes por las naciones. Entonces tomé una decisión difícil, salí de esa oficina. La siguiente semana se supone que yo entraba a trabajar y algo ocurrió. Me llama por teléfono esta chica que era del área de contrataciones y me dice, no sé, pero mi director me acaba de decir que la posición la cancela, se la dan a otra persona y no tienes nada. Y yo, bueno, entonces... Gracias, Dios. Gracias. Pero al mismo tiempo, me imagino que te sentiste... ¿Cómo te sentiste, Sergio, ahí? Porque a veces no es fácil. Sí. Sí. Traes un sueño, traes un deseo. Ves que inclusive el que te entrevista es cristiano, se emociona, es una gran oportunidad y de repente cambia Sí. y esa oportunidad se cae. Sí. Hay emociones, ¿no? Claro, yo me sentía triste, de repente sentía el llamado de Dios, pero a la vez me estaba desprendiendo de yo poder tener la habilidad de hacer lo que yo quería. Estaba dejando muchas cosas.
Yo creo que a veces Dios nos lleva a esos puntos para dependencia total. Y me quedé sin nada. Y a los 3 días me llega una invitación, me llega un correo de Sergio Velar, de Córdoba, Argentina. Me acuerdo de él, yo lo conocí, Sergio Velar, sí. Y me llega un correo. Estábamos nosotros ya orando por jóvenes y entonces el proyecto ya estaba implementado. Entonces teníamos oración por misioneros en varias partes del mundo, intercambios de oración de entre jóvenes de diferentes países que oraban entre uno y otro. Cubríamos también artistas y ministerios a nivel internacional. Estaba esto levantándose fuertemente y entonces Sergio Velar tenía un grupo de jóvenes semejante al de nosotros. Era un grupo como de 1,500 jóvenes en Córdoba y con Jorge Lozano estábamos intercambiando jóvenes para orar y entonces eso le gustó a Sergio Velar y me dice, ¿por qué no vienes? Voy a hacer la primer cumbre de líderes de Latinoamérica y si me gustaría que tú expongas el proyecto y que los jóvenes oren. Entonces, la verdad yo estaba que lloraba, porque hace unos días atrás Dios me había dicho, ¿qué quieres? Sí. Y Dios lo cumplió en 3 días. Entonces fuimos a Córdoba, presentamos el proyecto en un auditorio y en ese momento lo que eran 600 jóvenes orando en la República Mexicana, se fueron a 7,000 jóvenes. 900 líderes de jóvenes de diferentes países, 12 naciones, con la de México eran 13, y entonces nos explotó. Nos explotó. Tuvimos que armar un frente americano entre Estados Unidos y México, Latinoamérica, Argentina, Chile, Puerto Rico, República Dominicana, Perú, Paraguay, Uruguay, Islas Canarias, Bolivia, Brasil, el continente europeo, estábamos entrando en España, Noruega y Francia, teníamos Japón y Australia y Nueva Guinea. Entonces... Jóvenes orando. Jóvenes. Jóvenes orando, me encanta, jóvenes orando. Así es. Esos jóvenes, ahorita son personas de tu edad, tú eres de más o menos como nuestros hijos, como Ramiro y Carlet, que eran el grupo de jóvenes, de ahí con ustedes, eran parte de todo ese grupo de jóvenes. Fíjate que ahorita me estoy acordando de algo, Sergio. Yo recuerdo que nosotros estábamos ya participando como parte del liderazgo ahí de Amistad Cristiana en México y tenía por costumbre, ahora mi horario ha cambiado, pero tenía por costumbre levantarme a las 5 de la mañana a tomarme mi café, a leer la Biblia, a orar. Ahora Carlet tiene algo parecido, se le quedó, pero yo la empecé y la empezaba, me levantaba y ella ya estaba orando en el Espíritu. Y dije, pero el Espíritu Santo me dijo, tienes que respaldarla, porque la forma en que está orando, se va a venir el enemigo a quererla tumbar, porque está afectando lugares celestiales y definitivamente lugares en la tierra. Como dices tú, empieza a suceder en la tierra. Dice, lo que ates en los cielos será atado en la tierra. Lo que desates o ates, ¿verdad? Y lo que hagas en la tierra será también en los cielos. O sea, la oración funciona para que el cielo se abra y también para que la tierra sea transformada en cuanto a nuestra humanidad. Yo así lo veo, ¿no? Sí, entonces, ahorita que lo estás platicando, me vino a memoria ese tiempo y comencé a levantarme a orar por nuestros hijos. ¿Sí? Cuando ella ya estaba orando, Dios me puso a orar, porque el enemigo no quiere que la oración. ¿Sí? No quiere una artillería.
Y te voy a decir una experiencia más que Dios me mostró ahorita, que decías, la oración no es la lista del mandado, ¿verdad? No Claro. es una lista de peticiones, sino en esa comunión con Dios, el Espíritu Santo pone. Me llamó la atención que dijiste cómo les ponía naciones o hasta rostros Sí. o personas que ni conocían de otros países, ¿verdad? Yo lo he Sí. visto, Patricia, mi esposa, ha tenido ese tipo de experiencias cada rato y está orando por personas que vienen a su mente y ora por ellos, ¿no? Y me recordé de algo que el Señor me enseñó en un video que vi de la guerra de Estados Unidos contra Irak. No. ¿Sí? Cuando ganó la guerra Estados Unidos, etcétera. Eso ya es política, Sí. eso ya se los dejamos a ustedes. Pero me llamó la atención algo que vi, ¿sí? En diferencia de la Segunda Guerra Mundial a esa guerra, como dices tú, la época, ¿no? Sí. Y el Espíritu Santo me mostró algo. Estados Unidos, como muchos otros países desarrollados, diseñaron una bomba que no explotaba al tocar tierra. Como muchos de los terroristas hacen sus centros, digamos, de operación Sí. en búnkers, ¿verdad? O sea, subterráneos. Ajá. Y esta bomba estaba diseñada para penetrar y explotar en el búnker. Y el Señor me dijo, a veces la iglesia ahora, como en la Segunda Guerra Mundial, como los bombarderos, los B-52, Sí. que iban ahí, soltaron un montón de bombas, pero cuando estamos conectados al Espíritu, nos ayuda a la oración de Él, a lo que Él sabe, Así es. a lo que Él sabe. Y a veces nosotros oramos y oramos y oramos como como B-52, pero en una intimidad con el Espíritu, Él nos guía a darle al Señor. Sí, sí. Y ahorita comentabas algunas cosas importantes. Por ejemplo, la cuestión de lo que es el fluir del espíritu de oración. Que la Biblia habla de que el Espíritu Santo es un espíritu de oración. Wow. Y ese Espíritu de Dios nos inspira a orar. Entonces, si entendemos que el Espíritu Santo vive en nosotros y que Él es la dirección con la que tenemos que orar, Él nos va a inspirar de la manera correcta, con el tipo de oración necesario, ¿verdad? Y claro, activando la autoridad que Dios nos ha dado, ¿no? Claro. Y el otro detalle que noté ahorita dentro de lo que tú comentas es la necesidad de padres espirituales que estén cubriendo a las generaciones jóvenes. Wow. Cuando estuvimos en este fluir de Lo he oración, visto por ahí. me decían algunos líderes, tienes que tener el cuidado de entender lo que está sucediendo, porque Dios está llevando este mover de oración en un nivel que requiere cobertura. Wow. Y personas que sean padres, que tengan un nivel de autoridad suficiente para cubrirlo. Eso fue importante por la repercusión espiritual. Lo que estás diciendo es clave. Yo no lo había tomado así, lo tomé en relación a mi hija, ¿no? Oh, Pero sí. qué importante en relación al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Sí. ¿Sí? Un espíritu de padres, como tú dices, que para mí el espíritu del padre, independientemente de la teología, ¿verdad? Ajá. Para mí el espíritu del padre en nosotros, para mí ese es el apostolado. Claro. ¿Sí? Porque muchos hablan del apostolado, y que el apostolado vertical y horizontal, y que Sí. otros se autonombran apóstoles, etcétera, etcétera. Pero para mí, como dices, es el espíritu del Padre
la autoridad que Él nos ha dado en medio de la madurez también, Claro. porque pueden tener 40 años como cristianos y no tener la madurez del Espíritu, ¿sí? Para cubrir a esos ejércitos, tal vez como el ejército que parece que hay algunos generales como que no están en medio del campo de batalla, pero ellos son la cobertura. Sí, sí. Ellos son la cobertura. Ahí empecé a notar la autoridad espiritual no tiene que ver con que gritemos, ¿verdad? Reclamemos o demos órdenes, aunque sí es verdad que tenemos en ocasiones que decretar y declarar, pero Dios reviste de autoridad y Dios imparte esa autoridad en algunas personas y ahí entras tú, ¿no? Porque llegabas al grupo de oración como invitado y se revolucionaba la cosa, ¿no? Porque llegaban otros que nos enseñaban, pero notamos que había un clic ahí. Y como dices tú, desde esos años nos conocimos. Me acuerdo cuando me dabas aventones que iba al grupo en casa a tocar la alabanza y regresaba y me dabas un aventón a casa porque vivíamos cerca, platicábamos y algo se unió ahí. No solo que fuéramos arquitectos los dos, sino que algo pasó, algo pasó. Recuerdo cuando saliste de la congregación, te viniste a Dallas, pero yo traje grupos de jóvenes durante 5 o 7 años continuos a lo que era YFN o el campamento de jóvenes y siempre pasábamos por tu oficina, ¿no? Te saludábamos, platicábamos y cuando tuvimos problemas estábamos ahí conectados. El doctor Carol Thompson también fue alguien importante. Muy importante, sí. Estuvo cubriéndonos y lo que yo notaba es que la autoridad espiritual sobre las generaciones jóvenes es una réplica de lo que dices, o sea, un padre que cubre a sus hijos, ¿no? Porque el padre espiritual y también natural llevan al hijo a su destino, conocen su herencia y la imparten. Y espiritualmente necesitamos apostolados que lleven a las generaciones jóvenes a su destino. El padre es el que imparte la herencia a la siguiente generación. Y en este sentido, pues notamos un fluir impresionante de oración. Yo te puedo decir que nunca pensamos en copiar nada. Todo era espontáneo, inspirado por el Espíritu. Sí, no había un sistema que aprender. Era lo que el Espíritu Santo les revelaba y lo hablaba. Así es. Yo creo que así son las cosas de Dios. O sea, no se trata de sistemas, no se trata de programas, sino de estar conectados con Dios. Así es. Estás diciendo ahorita cosas muy interesantes que espero que ustedes llegue lo que se está hablando. Ahorita a mí me está impactando, me está volviendo a animar en otras áreas de mi vida. Gracias, Sergio. ¿De qué? Sí, aunque nos hemos seguido tratando, pero me encanta aprender también de los jóvenes. Y lo que se está hablando ahorita es clave. Tú que nos estás viendo, si eres padre, si eres madre, si eres un líder en alguna posición, yo creo que es muy importante tomar esa unción, ¿sí? Esa unción del Espíritu para conectar y darle destino a las generaciones que vienen después de nosotros y que están revolucionando y transformando. ¿Qué me dices ahorita de México en cuanto a lo que está pasando espiritualmente? Porque oímos la política, ¿sí? Yo quiero oír, ¿tú qué estás viendo espiritualmente en México? Yo creo que hay una preparación de parte de Dios para un despertamiento. He notado
espiritualmente la ausencia primordialmente de padres. Ausencia de padres. De padres espirituales, pero a la vez naturales. Dios ha estado trabajando en formar padres espirituales y noto la necesidad de un sacudimiento. La iglesia está en un punto peligroso, percibe algunas cosas cercanas de persecución, de agresión, de algunas ideologías, ¿verdad? Pero lo que hemos estado viendo es que Dios nos está llevando al punto de despertar, que hacer iglesia no es estar en una reunión. Hacer iglesia es vivir efectivamente nuestra fe y la podemos expresar en un supermercado, en una oficina, en la calle y va a llegar un momento en que vamos a tener que ser auténticos. Tenemos que ser auténticos, tenemos que ser auténticos. Sí. Ahorita que dijiste esto, no sé si lo hablé antes, pero cuando nosotros pasamos la estafeta a la siguiente generación del Instituto Bíblico en Español de Cristo para las Naciones, creo que lo debo haber mencionado antes definitivamente. Dios nos dijo, y ni siquiera me pregunten qué sigue en su vida. Normalmente Dios nos iba dirigiendo y íbamos para allá, pero en esta ocasión dijo, suelta y ni me preguntes. Y lo mismo le dijo a mi esposa. Sí. Y comenzamos a entrar en el medio de los artistas, del arte, que tú dices que okay. Había jóvenes orando por artistas. Sí. Y comenzamos a entrar en ese medio y recuerdo que en Nueva York, en una de las reuniones de artistas en Nueva York, que era llevadas por Makoto Fujimora, conozco, sí. Lo conoces, el fundador de IM, ¿no? International Art Movements, que ahora está en California, ya se movió de Nueva York. Pero fuimos como 3 años seguidos a sus conferencias, inclusive fuimos a verlo personalmente un par de ocasiones. Okay. A conocerlo, a verlo, a platicar con él, a platicar con alguna de su gente. Pero el sistema y la forma era diferente. O sea, yo estaba acostumbrado a la iglesia, ¿no? Vamos a comenzar con una alabanza, con esto, luego un programa, ¿no? Ahí era otra cosa. Sí. Y me acuerdo que Patricia me dijo, no seas religioso, ¿sí? Porque Dios me ha ido quitando Yo me creía bastante libre y no, Dios sigue quitándome cosas, ¿no? Pero la que era directora, y creo que esto sí lo mencioné, de la obra de Los Miserables, que para mí es una de las películas y de las obras más claras en cuanto a la gracia de Dios. ¿Sí? Es una obra de la gracia. Sí. ¿Sí? Le preguntaron, entonces ahí supe que era cristiana. Pero yo ni en cuenta, ¿verdad? Y yo había visto ya la obra de Los Miserables de Nueva York, en Broadway. Entonces, cuando la presentaron, yo dije, su mecha, ¿sí? Y luego resulta que es cristiana y le hace una pregunta muy interesante. El entrevistador, que ahora está pastoreando un grupo de artistas en una isla, decía. Wow. Él le hace una pregunta y le dice, ¿cómo le haces para vivir tu vida cristiana en Broadway? Porque todos nosotros sabemos, cuando hablamos de Broadway, cuando hablamos de Hollywood, cuando hablamos, ¿sí? Decimos, no. Y su contestación fue muy sencilla, simplemente no lo separo. Vivo lo que yo soy, claro, en medio de eso. Ya, es lo que tú estás diciendo, ¿verdad? Sí, sí. Vivir nuestra fe. Vivir nuestra fe en cada área. Claro. Ser auténticos. Ser auténticos. Sí, sí. No andar predique y nada que... Bueno, ya me voy a meter en otro tema, ¿verdad? Pero ser auténticos. Sí. Yo creo que Dios va a traer un despertamiento y un sacudimiento. Estaba yo compartiendo hace cerca de 2 semanas en lo que es un evento que se llama Fuego del Cielo.
que se está transmitiendo a nivel nacional en México y a otros países. Y me pidieron que diera yo algo relacionado con lo que era el Espíritu de Dios. Sí. Hablamos sobre lo que es el fuego santo, porque el Espíritu de Dios es un espíritu de fuego. Sí. Y está por consumir muchas cosas de la iglesia, moldes, programas, figuras humanas para dar a luz algo nuevo. Y cuando Dios me daba esa palabra, veía yo la introducción de lo que Dios quería plasmar en el corazón de la iglesia, y hay 3 niveles del fuego, y el más profundo es el fuego blanco. El primero es un fuego superficial, es un fuego entre azulado y rojo, el segundo es naranja y el tercero es blanco. Wow. Y es el más profundo, es el que está en el centro del sol. Y ese tipo de fuego no solamente consume, sino que te transforma y te da luz en otra cosa. Wow. Y yo creo que Dios va a sacar a la iglesia en otro nivel, Pero bueno, Dios nos ha ido cambiando en los últimos años. Como dices, llegaste a Cristo para las Naciones Dallas, ¿verdad? Me acuerdo de eso porque veníamos continuamente, como te platicaba yo. Cada verano, ¿verdad? Sí. Nos ayudabas increíble con los jóvenes, pero siempre hubo ese clic, y yo lo digo porque creo que el corazón de un padre verdaderamente sigue siendo el corazón ayer, hoy y mañana, no importa la edad, ¿no? Entonces estábamos por acá visitándote y todo, y en esos años de transición Dios fue cambiando muchas cosas, ¿no? Se abrieron oportunidades para poder movernos, y recuerdo que estaba yo en San Diego, California, estábamos invitados para formar un ministerio. Mi papá estaba en México enfermo, necesitado de apoyo en la congregación. Wow. Y otra vez el mismo punto de prueba de parte de Dios, ¿no? Entonces, después de meditar mucho allí en San Diego, decidí regresar a México. Hablé con algunos líderes y empecé a apoyar a mi papá en una de las zonas, pues digamos, más difíciles de la Ciudad de México. Es una ciudad perdida, muy complicada por lo que es la droga, el vandalismo, que es Ciudad Nezahualcóyotl. Llegamos allí, igual sin nada, y levanté el ministerio de mi padre durante cerca de 14, 15 años. Y en los últimos años, bajo la cobertura de Carol Thompson, fue cuando se empezó a dar una nueva forma de trabajo de parte de Dios, que surgió como una necesidad de equipar y capacitar a los pastores misioneros que estaban dentro del ministerio y se necesitaban desarrollar. Entonces, platicando con el doctor Carol Thompson, vimos la necesidad de hacer una extensión de Cristo para las Naciones hacia la congregación, para equipar a esos pastores. Esa era la carga. Estuvimos orando cerca de 4 años y medio, y curiosamente, después de ese tiempo, se logran algunas cosas aquí en Estados Unidos, y bueno, pues no sé, yo creo que ese es un tiempo muy importante porque estamos compartiendo. Y les digo yo a los que están en la clase, déjenme dar mi clase porque me distraen, pero estaba yo aquí por la dirección de Dios en una de las invitaciones que hice con Chris y Jenny Yule, que tú conoces. Fueron a compartir a México y vieron una casa que construí. Y entonces Jenny se me queda viendo, íbamos al aeropuerto, ellos regresaban a Dallas, y me dice, ¿no te gustaría hacer una propuesta para remodelar el GLT o la torre de Gordon Lindsay? ¿Por qué no me haces una propuesta? Y yo le dije, bueno, pues de acuerdo, está bien. Empecé a elaborar la propuesta, la envié,
Les gustó y entonces me tuve que trasladar aquí a Dallas. Recuerdo que cuando estaba yo en lo que era la villa donde se hospedan los invitados, que me dejaron ahí como 3 meses, 3 o 4, me dice el señor, yo traía mi proyecto, ¿no? Yo dije, esta es una buena inversión como arquitecto, se puede cobrar en dólares, y Dios me dijo, no cobres, dónalo. Sí. Y lo doné. Y yo lloraba porque yo era algo que yo había hecho con mi corazón y sabía que podía pues tener alguna ganancia, ¿verdad? Sí. Y lo doné y se lo dije a Golan, aquí está el proyecto, lo dono para el ministerio, quiero sembrarlo. Y me aventé todo el trabajo disfrutándolo, pero lo curioso fue que en medio de todo ese trabajo, en un día en el que celebraron el cumpleaños de Dennis Lindsay, el presidente de Cristo para las Naciones, entonces se sienta Chris y Jenny Yule al lado del director de escuelas, Randy Delp. Y entonces le dice Jenny a Randy, hay un joven aquí que nos donó el proyecto de remodelación del YLT y tiene en su corazón abrir una extensión del instituto en México. ¿Te gustaría apoyarlo? Y Randy le contesta, dile que vaya a mi oficina mañana. Voy a la oficina de Randy y me dice, tienes una semana para entregarme todos los documentos y yo te ayudo para ver que se dé tu trámite. O sea, son cosas sobrenaturales. Así es, sí. Y allí empieza la extensión de Cristo para las Naciones a Ciudad Nezahualcóyotl. Interesante. Nos extendimos a diferentes lugares. Algunos piensan que es estar pensando en abrir escuelas bíblicas, no es así. Empezamos en Ciudad Neza, tuvimos un ataque muy fuerte y nos tuvimos que mover a Texcoco. Ahí entonces surge la extensión de Texcoco. Estando en Texcoco, el ministerio empieza a estallar, a generar equipamiento en los pastores y las iglesias. Y entonces un misionero de Oaxaca, de la sierra de Tamazulapan, me manda a llamar y me dice, hemos estado orando 5 años para abrir un instituto aquí. ¿Moon? ¿Perdón? ¿Moon? Bruce Moon, no, era Nicolás Peñate, un misionero que trabaja con gente triqui y de la sierra de Oaxaca. Te hablo que hay iglesias que no conocemos de 300 triquis. Hay una persona pastoreándolas y no saben mucho el conocimiento, el equipamiento bíblico, y entonces ellos necesitan apoyo. Y entonces este pastor me pidió que consideráramos su propuesta. Se reunieron varios pastores y misioneros y entonces platicamos con el director de escuelas y sentimos abrir la extensión en Tamazulapan a nivel misionero. Allí surgió Tamazulapan. Se enteraron los de Oaxaca, la ciudad de Oaxaca. Y en Oaxaca, curiosamente me invitan a un congreso de una denominación grande y me piden que abra una extensión en Oaxaca y empiezo a conocer gente estratégica que había estudiado en Cristo para las Naciones. Wow. Y se abre en Oaxaca. Entonces hablo de que de repente está Ciudad Nezahualcóyotl, está Texcoco, está Oaxaca, está Tamazulapan, y de ahí surge una invitación para abrir un programa especial interno de iglesia para lo que es Ciudad de México con algunas congregaciones. Y entonces el ministerio empieza a crecer. Cuando empezamos no sabíamos qué iba a suceder. Lo único que recuerdo es que un día estaba yo comiendo en la casa de Carol Thompson, porque era increíble. A veces me invitaba a compartir a su iglesia y después comíamos juntos, platicábamos. Era algo muy semejante a nuestra amistad, como un padre, alguien cercano. Y me acuerdo que estábamos en la mesa
comiendo y me dice, Dios te va a enviar gente y Dios va a traer personas que te van a ayudar a levantar al ministerio, van a ser ministros, diferentes dones del cuerpo de Cristo. Yo no sabía lo que estaba diciendo Carol Thompson, pero ahora lo entiendo, sí. ¿Verdad? A veces así es, como que no entendemos muchas cosas, ¿no? Sí. Sí. Por fe andamos, no por vista. Hoy meditaba en eso. Y te voy a decir algo, hijo, es que nos podríamos llevar aquí un buen rato más. Claro. Quiero decirte, la forma en que Dios obra es impresionante. Ahorita que hablas de Oaxaca. Cuando estábamos nosotros como pastores en la ciudad de La Paz, hubo un eclipse mundial donde el centro, el mejor lugar era la ciudad de La Paz. Oh. Entonces llegó gente de todo el mundo, científicos de todo el mundo. Mandamos a hacer camisetas. Ahorita el que está de pastor ahí, en lugar nuestro, es arquitecto. Wow. Diseñador, diseñó y puso un clip, eclipse. Ah, ok. ¿Sí? Y luego pusimos atrás en diferentes idiomas, inglés, francés, español. Yo soy la luz del mundo. ¿Sí? Y hicimos todo un programa para evangelizar en toda la ciudad de La Paz, Cabo San Lucas, etc. Sí. ¿No? Pero el primer día que nos presentamos en una plaza con la televisión de la ciudad de La Paz, ¿verdad? Con los jóvenes de ahí, salió una persona que era el presidente municipal de un pueblo. Oh. Y nos dijo, oigan, yo quisiera que llevaran esto a las rancherías. Y yo dije, totalmente diferente a lo que teníamos pensado, ¿no? Sí. Pero oramos, seguimos, ok. Y rápido cambiamos todo. Y en un pequeño autobús que teníamos, ahí pusimos un estrado que habíamos construido, hicimos rápido una plataforma de atrás con la bandera de México. Wow. ¿Sí? Y teníamos una buena alabanza y uno de ellos tocaba el acordeón. Entonces había músicas medio rancheras, ¿verdad? Cristianas. Sí. Mis hijos se la saben, Ramiro y Carlet se la saben. ¿Sí? Y pues nos fuimos a un rancho, La Campana, por cierto, pues, que traen en la temporada de cosecha, traen gente de todos lados a la cosecha, ¿verdad? O sea, sí. Van moviendo gente. Y es de los ranchos más grandes, o de cultivos más grandes en Baja California. Tienen diferentes lados La Campana. Entonces nosotros llegamos, pedimos permiso, por supuesto, ¿verdad? Llegamos ahí, comenzamos. Entonces viene una persona y me dice, oye, Palemón, dice, tenemos un problema. No hablan español. Oh. ¿Cómo que no hablan español? No. Hablan un dialecto oaxaqueño. Y dije, ¿y ahora qué hacemos? Wow. No hablan español. Y aquí estamos ya listos con instrumentos, con todo, para predicarles. Y yo dije, me equivoqué al oír a Dios. Pero entonces resulta que uno de ellos era cristiano y hablaba español. Y él tradujo del español al dialecto de todos los que estaban ahí. Dije, Dios, tienes unas formas impresionantes. A veces parece que como que nos equivocamos, o Dios nos cambia la jugada y decimos, bueno, creo que es por acá, y llegamos y decimos, no, pues parece que no, pero Dios así es, Dios nos sorprende, y de ahí comenzamos a un proyecto de ir a enseñarlos hasta cómo lavarse el pelo, cómo peinar, cómo, o sea, cuestiones de la vida, porque en la mayoría de las iglesias hay de todo, ¿verdad? Hay mecánicos, hay barberos, hay cortadores de pelo, hay estilistas, hay de todo. Entonces, ¿quién sabe esto? Hay dentistas, hay... Ok, y empezamos a ir a ayudarles en todo. Fue increíble ese tiempo, como Dios hace las cosas, ¿sí?
y cómo Dios no tiene acepción de personas. Nosotros estamos centrados en las personalidades, en la televisión, en los científicos, y eso Dios lo usó para llevarnos a las necesidades de gente de Oaxaca, en Baja California Sur. Qué increíble. Qué increíble, ¿no? Sí. Inescrutables son los caminos de Dios, Sí. como dicen, ¿no? Y los pensamientos. Entonces, tenemos mucho más Claro. que decir, pero la gente también tiene mucho que hacer. Así es que les agradecemos el haber estado con nosotros. Gracias por permanecer, aquellos que permanecieron tanto tiempo escuchando a Sergio, un poco mío, pero como les he dicho, el propósito de este programa es dialogar. Claro. ¿Sí? No es tanto una predicación, en el diálogo salen enseñanzas. Yo aprendo mucho con ustedes, Sergio. Claro. Aprendo mucho con los invitados y algunas veces yo doy algún mensaje, pero pensamientos y diálogos de los jueves. Mi nombre es Palemón Camus, lo puede ver en siguientepagina.com y ahí puede ver este programa. Sale en YouTube y se queda también grabado dentro de nuestra página. Okay. Sergio, el tiempo nos falta, pero un gran honor tenerte aquí. Gracias por aceptar la invitación. Yo he visto el crecimiento de los Cristos para las Naciones que han comenzado por ti. Claro. En general he tenido el honor de que me invites, de tener momentos de oración con líderes y maestros y estudiantes de los institutos. El último, yo recibí tanto de la gente que está ahí. ¿Sí? Sí. Yo dije, no quiero dirigir oración, más bien quiero que me digan. Quiero oír sus corazones y orar conforme a lo que ustedes traen en el corazón. Sí. Y fue muy interesante. Entonces, Sergio, ¿quieres terminar con algo que hay en tu corazón, orando? Bueno, agradecerte el privilegio de poder estar aquí, la invitación, de poder compartir con la audiencia y con todas las personas que están escuchando. Sobre todo agradecerte el corazón de Padre, porque lo necesitamos. Gracias. ¿Verdad? Y bueno, simplemente saber que Dios está por dar a luz algo nuevo, algo nuevo. La oración que hacíamos hace 20 años atrás, que fue auténtica e inspirada por Dios, en este momento está siendo diferente por los tiempos, por lo que Dios quiere hacer. Y la esencia no podrá cambiar nunca. La comunión, eso permanecerá siempre. La oración es un llamado a una comunión íntima con Dios. Y yo quisiera poder decirle a la audiencia, ¿no?, que son los que están escuchando y todo, que estamos en las manos de Dios. Estos tiempos que vienen por delante son importantes, sí, porque Dios está por escribir una página nueva. Wow. Y la va a escribir con nosotros. Nuestra oración quizás va a cambiar. La forma de hacer iglesia y de vivir auténticamente en la sociedad va a ser algo clave para nuestro tiempo. Y yo estoy esperando no que me persigan, yo estoy esperando ser impacto para este tiempo. Porque si nos ubicamos en la posición de la iglesia, este tiempo no es para que nos sorprenda, sino para que seamos luz, ¿verdad? Me gustó mucho eso. Eso es importante. Y me encantan los libros, porque como artista, como arquitecto, sé que Dios está por dar una pincelada en algo nuevo, ¿no? Pero pues yo les motivo a que ustedes entiendan que la oración no es pedir, es algo más que pedir, es una vida de comunión y de intimidad con Dios. Wow. Eso es lo más importante. ¿Quisieras orar? Claro que sí. Sí. Padre, gracias por este tiempo, por la oportunidad de estar juntos y poder compartir lo que tú haces. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos enamores. Sí, Señor. Que nos enamores de ti,
porque lo principal de la comunión es enamorarnos de tu corazón, Wow. de ver lo bello y lo precioso que eres tú. Y en esa comunión, en esa relación de intercambio, es que tú impartes tus sueños, tus dones, tu poder, pero para que el mundo pueda verte en nosotros. Te pedimos que podamos vivir Gracias, Señor. de tal manera que tú te puedas ver en nuestra vida diaria, de manera natural, y la gente sea impactada por nuestra forma o estilo de comunión contigo. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. Amén. Gracias. Una vez más, gracias Sergio. Una vez más, gracias a ustedes por escucharnos. Y en el siguiente jueves vamos a ver qué tiene Dios. Claro. Sí. Gracias, Vale. Gracias.